Buenas tardes. Vamos a dar inicio al evento que nos congrega hoy día para ver la presentación de un estudio y las reflexiones que vamos a hacer en torno a este estudio que se refiere a la discriminación hacia LGTBI en el entorno laboral peruano. Para empezar, vamos a dar la palabra al señor Pablo Checa, director de IESI. Compañeros y amigos Manuel, Santiago, Alonso y Samuel, que nos acompañan en esta virtual mesa de honor, digamos. Un gran saludo a ustedes, ¿no? Saludos que a su vez hago extensivo a todas las personas que nos siguen en esta transmisión. Quiero darles la bienvenida que me encarga el instituto y a la vez explicitar la complacencia de nuestra institución de poder presentar este trabajo. Trabajo en muchos aspectos pionero. Me explico. Los que estamos ligados al mundo laboral sabemos que estamos pasando los sindicatos en una etapa muy difícil, ¿no? En la cual no solamente tienen que soportar permanentes arremetidas ya de una patronal que conocemos bastante bien, sino a la que se suma ahora de una manera bastante desembosada una derecha intolerante con los derechos de los trabajadores. De manera tal que no solamente son los derechos disminuidos, sino además regímenes especiales que discriminan a la mayoría de los trabajadores del régimen general. Por lo tanto, no es que antes no hayamos tocado el tema de la discriminación en el trabajo. En verdad, solamente si echáramos una mirada a los estatutos de los sindicatos, encontraremos que la lucha contra la discriminación es parte prácticamente de todas las declaraciones de principios. Sin embargo, como lo explica el trabajo de Manuel, ¿no? La discriminación contra los compañeros LGTBI no se resuelve solamente con mejoras salariales y condiciones de trabajo. En realidad, incluso cuando toca el tema de la empleabilidad para este sector de trabajadores, vemos que ello en muchas partes, en muchos aspectos, depende de cómo mantienen en secreto su identidad de tal. En ese sentido, yo quisiera saludar este trabajo que nos muestra en realidad aspectos que antes no habían sido tocados, y en ese sentido lo pionero a lo que me refería, sino agradeciendo a todos los que han participado en la celebración de esta mesa. Gracias. Muy buenas tardes a todos y todas. Antes que nada, pues sí, por lo que decías, agradecer mucho la presentación y aparte la oportunidad que nos da el IESI, y en este caso, y gracias también a Mondial FNB por apoyar este tipo de iniciativas que como quiera es un paso, ¿no?, hacia esta iniciativa de conocer, ¿no?, la realidad LGBT en materia laboral, ¿no?, y más aún cruzada por este tema de la discriminación. Entonces, enhorabuena, saludo, agradezco y felicito. Y por último, también levantar, ¿no?, que es un gusto estar aquí en el contexto del orgullo mundial por la lucha LGBTI en Perú y en el mundo. Pues les diré que enhorabuena, estos resultados pues son una invitación a seguir profundizando en el tema, pero también a tomarlo como herramienta para poder generar iniciativas, activismos y mayor conciencia sobre la problemática. Les contaré que en efecto esta investigación, como ya decía ahorita Samuel, pues se trató de un estudio exploratorio, ¿no?, con un enfoque cualitativo a través de encuestas y entrevistas virtuales. Una muestra, sí, se encuestaron, en verdad era abierta, y en ese sentido al menos se pudo entrevistar en el contexto del COVID, recuerden, al menos 37 activistas LGBTI y a 10 trabajadores no activistas vinculados o no a sindicatos. Y se entrevistó a 5 activistas LGBTI comprometidos con la causa, ¿no?, desde el movimiento LGBT. En realidad el trabajo sí fue sobre todo de octubre, noviembre, diciembre, fuerte, y acaso algo en enero, una partecita, ¿no? Los aspectos claves fueron en efecto, ¿no?, poder saber los entornos laborales que discriminan a LGBT en Perú, saber las formas de discriminación laboral sufrida por los trabajadores LGBTI, conocer un poco si hay estrategias, ¿no?, de ellos dentro de la lucha en sus labores, en su centro de labores contra la lesbofobia, transfobia. En ese sentido también, si acaso conocer
si había activismo, ¿no? Dentro de sus espacios y más aún el activismo en general del movimiento LGBT, cómo lucha, si acaso, desde este tema, ¿no? De la discriminación laboral. Entonces, ¿qué encontramos? Bueno, en el primer punto, en los entornos laborales sabemos que los resultados muestran que existe discriminación en la vida laboral del LGBTI, ¿no? Sean o no activistas, estén o no sindicalizados, ¿no? Esto se da en todas las etapas del proceso laboral. Ahora, es importante ver cómo cuando se les pregunta, ¿no? Si acaso en su trabajo saben o no saben sobre su orientación sexual, pues importante saber que más del 40.5 dice que sí conocen, sobre todo sus compañeros. Y hay un 35% que dicen incluso sus jefes. No obstante, hay un 24.3% que dicen que no lo saben. Y cuando se les pregunta por qué, en efecto, es por su temor, ¿no? Mantienen en reserva y en permanente closet, digamos, por temor a ser discriminados o a ser despedidos. Eso es lo que sale. En ese sentido, los trabajadores LGBTI permanecen en el closet y normalmente no tienen un contrato formal de trabajo, ¿no? Hay una parte que sí, otra parte que no. Sobre todo pueden ser víctimas de abusos y despidos injustificados, ¿no? Por parte de ciertos empleadores, sobre todo cuando hay un contrato de por medio. Y obviamente en esos contextos, ¿no? Están vulnerables los LGBT y pueden ser despedidos. Ahora, también vemos, cuando vemos el perfil, un aspecto a rescatar, como decía ahorita, si acaso más del 50% sí tiene un empleo, la verdad, lo tiene, pero hay una parte, 37.8, que su contrato es laboral, tiene un contrato laboral, y hay otro, pero dentro del grupo, solo 10.8 tiene un empleo y un contrato indefinido. Pero vemos mucho más, es variopinto. Hay quienes trabajan por su cuenta, 8.1, hay quienes no tienen trabajo y no lo buscan, 8.1, o estoy desempleado, busco trabajo, 10.8, 10.8 es otra, y hay 5.4 que dice que es muy difícil encontrar empleo por ser LGBT, hay quienes tienen su propio negocio, ¿no? Y en ese sentido es variopinto, pero de que trabajan, ¿no? Solo que no todos en las mejores condiciones como quisieran. En la investigación se encontró, sobre todo cuando esta parte de los entornos, que tanto activistas como tanto los activistas entrevistados como investigaciones previas, dan cuenta de que la población trans es la más discriminada en el mundo laboral, ¿no? En sí, los LGBTI, en verdad, pero más las personas trans. En ese sentido, la dificultad de las personas trans, pues tiene que ver un poco con sus papeles personales, ¿no? Sobre todo para garantizar su DNI, su título profesional, certificado de estudios, ¿no? La idea es que esté en conformidad con su nombre real, pero se dificulta el ejercicio de sus derechos porque pues no se tiene, ¿no? Y más aún en el aspecto laboral. Además, se ve que la transfobia por parte de los jefes produce despido por identidad de género, ¿no? Además, al ver negadas sus oportunidades de encontrar empleo, algunas personas trans ven como camino de sobrevivencia el trabajo sexual o la prostitución, ¿no? Eso en todas las investigaciones previas se alude y que es una de las expresiones. Cuando vemos la forma de discriminación laboral sufrida por LGBTI, pues dentro de las encuestas, los encuestados, los activistas dicen que 24%, ¿no? Del acoso, han tenido acoso en el trabajo por su orientación sexual y o identidad de género, 24%. Y cuando nos centramos en qué formas, ahí aparece que pues, bajo la forma de insultos, bromas homofóbicas, comentarios tendenciosos, apodos, chismes difamatorios. También está la intimidación, el acoso, el hostigamiento. También está el trato desigual respecto a algunos beneficios laborales o prestaciones sociales, y también hay impedimentos de firmar contratos laborales o ascenso profesional. Y obviamente el despido por condición LGBT. Si vemos igual, por un lado, en las encuestas de los activistas, vemos que aparecen este tipo, ¿no? Bromas indeseables, indirectas, comentarios tendenciosos, chismes difamatorios. En el caso de los encuestados que no son activistas y que no están sindicalizados, en ellos también se encuentran respuestas similares, ¿no? Comentarios tendenciosos, aquí hay más hostigamiento, igual bromas indeseables, el trato desigual también es más visible. Y bueno, en materia de beneficios laborales o prestaciones también ven obstáculos. Ya que es tan preocupante de toda la investigación, igual tal vez la alerta y llamada de atención frente a los LGBT es que las personas trans son las que más padecen esta discriminación, ¿no? Porque justamente las personas transgénero, transmasculino, transfemenino, enfrentan mayores dificultades para acceder a un empleo. Aparte del tema que la diferencia entre apariencia e identidad legal en el DNI genera problemas para ejercer sus derechos, como los derechos laborales. Y también afrontan discriminación y despido laboral durante su proceso de transición, ¿no? Su proceso de transición en las personas trans.
En ese sentido, las personas trans se ven discriminadas sobre todo en el proceso laboral, sobre todo en la hora de la entrevista, ¿no? La entrevista laboral, donde suelen ser rechazados por su apariencia y a veces o recibir preguntas invasivas sobre su vida privada, ¿no? En ese sentido, la mayoría de las LGBT deciden por ello ocultar su orientación sexual, muchas veces cambiando de nombre de sus parejas o evitando hablar de su vida privada. Cuando vemos si acaso se denuncia o no, pues vemos que lamentablemente 22.9% no denuncia discriminación. Hubo un 2.9% que denunció y tuvieron alguna respuesta. 8.3% de ellos denunció, pero no hubo respuesta. No obstante, hay un 13.5% que fue despedido de su empleo por su condición LGBTI. Y al ver un poco los actos y acoso, bueno, y acoso por discriminación de LGBT, lo que más llama la atención es el tema de no se denuncia. Y si se denuncia, a veces no lleva a buen recaudo, no hay resolución. En ese sentido, vemos que en nuestro país muy pocos y pocas son quienes denuncian actos discriminatorios en el espacio del trabajo, como nos recordaba Santiago Balbín, ¿no? Ello debido al peso del closet, ¿no? Al permanecer en el closet y a la ausencia de mecanismos adecuados para atender estos casos. Porque si existen, las pocas fórmulas que hay para denunciar son limitadas, la verdad, y sin un contrato y sin pruebas, pues no hay forma de presentar una denuncia formal, ¿verdad? Ahora, el tema de salir o no del closet en el trabajo, pues se presenta bajo otros 3 elementos, ¿no? Vemos que expresarse como LGBT en el trabajo puede traer consecuencias positivas o negativas, hay de las dos. Como respuesta también se puede percibir un trato de respeto, aunque también hay actos discriminatorios, y bueno, desgraciadamente en Perú no hay mecanismos para denunciar y el Estado proteger los derechos LGBT y en especial los laborales. Centrados en la estrategia, las estrategias LGBT contra la homo, lesbo, transfobia en el entorno laboral. Pues sabemos que al interior de los centros de trabajo o empresas peruanas no existen trabajadores LGBT que se hayan organizado ni organizaciones específicas que enfrenten la discriminación por motivos de orientación y identidad de género en la chamba, en el trabajo. Lamentablemente no hay organización como tal. Ahora, en el propio centro de trabajo, cuando se les pregunta si se han organizado, fíjense, más del 94.6%, más del 94% dicen que no. Y si acaso, al menos eso es esperanzador, al menos hay 5.4% que sí tiene algún tipo de organización y hace algo. Ahora, cuando nos centramos en los activistas, ellos nos recuerdan el 89.2% que dicen no se encuentran, por ejemplo, inscritos en un sindicato. Están alejados de la dinámica de los sindicatos. Y ahí es bueno recordar lo que nos dice la OIT, ¿no? Según la OIT, la discriminación laboral contra LGBTI no ha sido un área de preocupación para los sindicatos, cuya vinculación a iniciativas para promover los derechos del LGBTI ha sido inexistente o escasa hasta ahora. De ahí es importante ver cómo los activistas, algunos califican la labor de los sindicatos en la protección de sus derechos laborales como nula, o sea, no hay nada, ¿no? O hay poco. De ahí un poco se centran los retos y de ahí la importancia de este diálogo para poder hablar y ver maneras de cómo se avanza a una inclusión también desde allí, en esta temática. Esto tiene relación también, enhorabuena, porque cuando les preguntan los LGBT sí participan en otro tipo de organizaciones, ¿verdad? En ese sentido, porque buscan sobre todo incluir a las personas LGBTI en cualquier otro espacio, pero principalmente laboral. Es importante remarcar que el propio Estado, en este caso el Estado peruano, ha desarrollado reducidos avances en materia de política de inclusión laboral para la población LGBTI como público o población precisa, ¿no? Esto se debe en parte, sí, por un lado, a los colectivos y movimientos que hay conservadores y fundamentalistas que suelen ser obstáculo frente a las iniciativas que buscan avanzar en algo, por lo menos en materia de legislación pro derechos humanos de LGBT, que sería un primer gran paso, en verdad, pero no lo es todo. Cuando vemos ahora sí, en el punto 4 sobre el activismo, ¿qué exige el Estado? O sea, el activismo LGBT en Perú, ¿qué le exige al Estado para combatir la discriminación hacia LGBTI? Ahí encontramos poco, pero enhorabuena vemos que por un lado, lo que más o menos ya decía al inicio Samuel y también recordó Pablo Checa, entonces la flexibilización laboral vigente ha agudizado ciertas situaciones de discriminación laboral. Si las ha agudizado para cualquier peruano, obviamente para el LGBT también o más, ¿no? En ese sentido, porque estos grupos están también en una situación de vulnerabilidad, que ahí falta trabajar el tema de vulnerabilidad, pero se dice solo en el discurso, porque realmente dentro del mundo LGBT hay personas en situación de vulnerabilidad que no son atendidas ni socorridas. Ahora, obviamente,
por todo lo que vemos, pesa aún el closet en Perú, ¿no? Pesa mucho el closet y es difícil dar un paso. Según los propios activistas encuestados, dicen que se produce el despido legal arbitrario, cuando en realidad es un despido a raíz de la discriminación por causa de orientación sexual, identidad de género y expresión de género, ¿no? Pero bueno, como bien nos decía Santiago y los diferentes activistas entrevistados y encuestados, pues es difícil probarlo, porque las víctimas pueden estar aún dentro del closet y prefieren no salir de él, por muchas circunstancias, ¿no? Ahora, si nos vemos sobre todo los años recientes, pues sí, entre los avances que uno puede decir, bueno, hay un mínimo marco legal, ¿no?, que protege los derechos humanos del LGBTI, particularmente el artículo 46, inciso 2 del Código Penal, que incluye la orientación sexual y la identidad de género como móviles de delito de discriminación con sus agravantes, ¿no? Y el artículo 37 del Código Procesal de 2004, que permite un recurso de amparo en defensa del derecho a la igualdad y no discriminación por motivo de orientación sexual, en otras razones. Eso como marco general. También vemos que está la resolución, ¿no?, del Ministerio de Trabajo y Promoción Social, cuando habla de una guía de buenas prácticas sobre igualdad y no discriminación en la acceso al empleo, en la ocupación, que contiene ahí sugerencias para evitar, que son sugerencias. Ahora, siempre muchas cuestiones del papel quedan en el papel, no se echa en la práctica. Y bueno, lo valioso también ha sido que hay ordenanzas municipales y regionales que prohíben la discriminación por orientación sexual e identidad de género. Pues hay muchas ya en el Perú, no obstante, pues falta conocerlas y echarlas, algunas con reglamento, pero otras, en verdad, asumirlas como herramientas para defender y promover los derechos humanos del LGBTI. Ahora, en ese contexto es muy interesante poder ver que el desafío está, porque mientras en Perú aún haya, ¿no?, gente en el closet por temor a perder un empleo, no habrá posibilidades que fluyan formas de actividad laboral, de activismo laboral LGBTI como tales, porque veíamos que en verdad la mayoría dentro de sus trabajos, sus empresas, no está organizado necesariamente, mucho menos para defender promover sus derechos. Y por eso resulta complicado que haya este tipo de activismo. En ese sentido, puede haber alguna persona que se le reconozca, que reciba empatía, pero no casos particulares, como nos recordaba Feliz Andía también. No hemos sabido, decía, de una sección LGBT dentro de un sindicato en Perú, por ejemplo. Una sección, una unidad, un grupo que dentro del sindicato pueda abonar a estas luchas, ¿no? Entonces, mientras no se tire abajo al closet, no la habrá, decía Andía, ¿no?, en su entrevista. Como recomendaciones finales en general, si acaso solo para esta primera muestra y participación, para hacer eco de algunos aspectos clave de esta investigación, veíamos que, de hecho, el Estado debe recabar información diferenciada sobre el LGBTI para diseñar políticas públicas que atiendan sus necesidades. En verdad, esta recomendación es vieja ya, desde el 2014 o 15 y 16, desde cuando la Defensoría del Pueblo sacó su informe, ¿no? Y ahí todos los organismos LGBT o que trabajan el tema siempre recurrimos a la misma recomendación porque es la que falta realmente, porque sin políticas públicas inclusivas va a ser difícil, ¿no? Pero que no quede en el papel o en hacer grupitos de comisiones o trabajos desde ministerios cuando se necesita hacer mucho más, ¿no? Es importante establecer un marco legal que proteja el derecho a la identidad y el desarrollo pleno de las personas trans y su derecho a obtener un empleo. De hecho, hay iniciativas concretas sobre identidad de género que sería importante ya de una vez aprobar y encaminar hacia que políticas públicas más inclusivas. También es importante implementar protocolos en sindicatos ante casos de discriminación por orientación sexual e identidad de género, incluir la discriminación laboral en la agenda del movimiento LGBTI, que por otras priorizaciones en otros tiempos, pues en este tiempo pareciera ser vital en los nuevos tiempos, se incluya la no discriminación, la no discriminación en positivo de personas LGBT en la chamba, en la cuestión laboral. Y bueno, por lo que vemos también hace falta campañas de información y sensibilización a favor de los derechos laborales de los trabajadores LGBTI en cualquier instancia, pero sobre todo en los sindicatos, en las empresas, ¿no? Básicamente, lo importante va a ser que sigamos discutiendo estos hallazgos iniciales que van saliendo y sí va a ser necesario que podamos seguir trabajando en esta perspectiva. Yo esperaría los comentarios de nuestros compañeros también invitados. Muchas gracias. Bueno, según el informe de Manuel y hablando sobre la importancia de reconocer que sí existe toda una problemática dentro del espacio laboral hacia personas LGTBI, creo que es muy importante resaltar que al menos el tema haré como algunas ciertas preguntas, ¿no? En realidad, para que las personas creo que tengan que cuestionarse esto, puesto que muchas veces se cree que no existe la discriminación
o también el hecho de la violencia dentro del espacio laboral es algo que no pasa, y eso es muy importante darlo a conocer porque, como lo dijo Manuel en un momento, algunas veces incluso las violencias, la discriminación se da por medio de las bromas o por medio de los tratos entre compañeros del espacio laboral. Y creo que justamente hablar del tema de las bromas o hablar del trato entre compañeros y hablar justamente del humor, ¿no? El humor muchas veces sirve para discriminar. Y es una de las formas más sutiles, supuestamente, o formas en las que parece que la violencia o la discriminación se da de manera sutil, ¿no? Y creo que es muy importante verlo porque no solamente el humor se utiliza en los espacios laborales, sino también en los espacios de los medios de comunicación, en el colegio. Entonces, solamente diciéndote como un tipo de broma de, ya, como tal persona es así, o sao, o cierto tipo de cosas a modo de broma, entre comillas, y creo que eso es muy, muy importante de verlo en cómo nos tratamos entre compañeros, compañeras del entorno laboral, puesto que es una forma en la que la persona podría aceptar la broma, pero sabe netamente que su orientación sexual o identidad de género va a ser cuestionada en el momento en el que esto rija sobre algún tipo de decisión o algún tipo de incluso ver las capacidades de esta persona dentro de su entorno laboral, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, ha existido varios espacios de denuncia en donde al menos las capacidades era supuestamente lo que pretendía tener el entorno laboral o la prioridad del entorno laboral, pero al final sí implicó bastante el trato que se le daba a una persona LGTBI dentro de este espacio laboral, ¿no? Y esas preguntas las voy a hacer ahora. ¿A cuántas personas trans ven en sus espacios laborales? ¿A cuántas personas trans en el espacio público ven trabajando? ¿A cuántas personas trans tienen como compañeros, compañeras de trabajo? Esta pregunta, porque muchas veces las personas piensan que podemos tener un trabajo como cualquier otra persona, pero no es así. La otra pregunta es, ¿dónde trabajan las personas trans? ¿No? Y creo que en el informe también Emanuel hablaba muy específicamente de que la problemática de, al menos de personas trans, muchas veces se liga solo a mujeres trans, pero no se ve que también hay existencia de otras identidades trans. Yo soy transmasculino y es distinto a ser una mujer trans, pero sí el tema de los trabajos a los que muchas veces se piensa que ellas deben estar es justamente en los trabajos de peluquerías o el trabajo sexual, ¿no? ¿Por qué estos dos trabajos? Porque muchas veces son independientes o incluso no necesitan de un jefe o jefa o incluso compañeros de trabajo para poder gestionarse o tener recursos económicos, ¿no? Y creo que incluso muchas personas trans o LGTB también optan por trabajar de manera independiente, puesto que saben que su entorno laboral pueden recibir ciertos cuestionamientos o cierta discriminación. Y como digo, la discriminación dentro del entorno laboral sí hay que saber identificar cómo son estas formas de discriminación, porque muchas veces también no sabemos cómo identificarlas, cómo identificar ciertos comentarios o ciertas dinámicas que suceden que a partir de ello implica tratos distintos o, un maltrato incluso. Entonces, es necesario como pensar en estas preguntas porque es muy importante ver la problemática de cómo nosotros tomamos a las personas LGTB como alguien íntegro dentro de nuestra sociedad, ¿no? Creo que ahí es muy importante también verlo. Creo que también hay una desvirtuación, creo que minimización de lo que sufrimos o lo que pasa en nuestros entornos laborales, pero incluso la estadística de Ipsos habló de que solamente había un 37% de personas que contratarían a una persona trans, ¿no? Y eso dice mucho en el sentido de que cómo una persona se ve y lo que al final refleja en su entorno de trabajo. Lo otro es si su jefe o usted saben cómo actuar cuando conocen la orientación sexual de la persona o cuando conocen que la persona es una persona trans.
qué es lo que hacen dentro del entorno laboral cuando se enteran de esto, cuando una persona hace visible su orientación sexual o cuando hace visible su identidad de género. ¿Cuáles son las acciones que al final se dan? Y creo que también es una respuesta que se da dentro del informe en el sentido de que los activistas, y justo este informe nació con activistas, son personas mucho más visibles. Y son personas que incluso también abordan este tema y explican el tema de orientación sexual, identidad de género, y saben tener argumentos cuando existen cuestionamientos sobre esto. Pero una persona que no está dentro de espacios de organización, o una persona que no ha hecho activismo o no se ha informado sobre estos temas, claramente simplemente podría pasar por una situación de violencia o discriminación en el entorno laboral, y esto podría pasar desapercibido. ¿Por qué? Porque el tema de la denuncia, y creo que eso también fue importante en el informe, es el hecho de que las personas no denuncien. ¿Y por qué no denuncian? Un tema al denunciar justamente se hablaba de que había una minimización de la denuncia, o sea, esta persona cuando va a denunciar dice, bueno, tienes que incluso probar de que te han discriminado, ¿no? Y como una persona prueba de que la han discriminado en el entorno laboral. O sea, tienes que grabar a alguien cuando te está haciendo bromas sobre tu orientación sexual, o tienes que grabar a tu jefe en todo momento, o una persona tiene que estar todo el momento viendo si la discriminan o no, y creo que eso es como desgastante incluso para cualquier persona. Entonces creo que sí es muy importante que se hagan o existan como formas o herramientas en las que se proteja a personas LGTBI dentro de su entorno laboral, ¿no? Y lo otro es, ¿cuántas veces ustedes han escuchado en su entorno laboral bromas sobre la orientación sexual de una persona, o si la persona es afeminada, o si la persona es muy masculina, y sobre ello, ¿no? Más que todo, mucho tiene que ver si cuán hombre eres o cuán mujer eres, ¿no? Hay mucha, creo que, competencia sobre el tema de la masculinidad y la feminidad, al menos en el entorno de hombres. Yo creo que la masculinidad es un tema que siempre se para afirmando, pero también con justamente bromas homofóbicas. Y el tema de la feminidad no necesariamente es una lesbofobia, pero sí cuando una persona se entera de que una persona es lesbiana, y esto también sale también en el informe, sobre acoso laboral. ¿Por qué? Porque justamente el tema de lésbico tiene que ver con respecto a esta persona no quiere de los hombres, entonces yo la voy a cambiar, yo la voy a modificar. Entonces siempre hay un tema de corrección social a la persona LGTBI para que supuestamente regrese a la normalidad, ¿no? Y ese tipo de tratos tienen que ver justamente con un pensamiento en el que tengamos nosotros que normalizarnos como personas heterosexuales, y la verdad es que no puede existir ese tipo de control en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque limita mucho a la persona, ya sea gay, lesbiana o persona trans, intersex, limita el hecho de cómo se expresa en su entorno laboral, y también el hecho de cómo se vincula con los trabajadores y el trabajo en equipo que hacen, ¿no? Porque yo creo que también eso es muy importante. Y lo otro es que hablar sobre temas, el tema trans, que es un tema ya específico que yo abordo porque soy una persona trans, creo que implica el hecho de que existen menos oportunidades para las personas trans para acceder a un trabajo, ¿no? Y esto no se da cuando la persona ya está en un entorno laboral, sino se da antes de conseguir un trabajo. ¿Y cómo se da? Puede pasar en la entrevista, cuando esta persona puede entregar su DNI, y su DNI no necesariamente refleja el nombre con el que se identifica. Lo otro es que esta persona tenga una imagen distinta a la que dice en el DNI. Entonces hay varios factores por los cuales una persona incluso ya no llega ni siquiera a la entrevista. Entonces no solamente es como un tema dentro cuando tú ya estás laborando, sino es antes de. Y es por ello que muchas veces la gente no ve a personas trans en sus entornos laborales. O si no, una persona trans tiene que hacer todas las modificaciones posibles para verse de una manera en la que sí puede estar en un entorno laboral.
Entonces, sí puede ser aceptada ahí. No mancha la imagen de la empresa, no daña el hecho de que la gente esté conflictuada o que esté como cuestionando el por qué esta persona está ahí, ¿no? Incluso dentro de sus capacidades. Y acá hablando del hecho de, por ejemplo, a pesar, y esto creo que también salió en el informe, que a pesar de tener estudios superiores, esto no ha implicado el hecho de que si es que esta persona ha llegado a tener estudios superiores, de que la contraten porque se leyó el tema de la orientación sexual y la identidad de género como un factor importante para que no se la contrate. Entonces, el tema de las capacidades también tiene un punto muy importante a verse, es un factor muy importante a verse dentro de la discriminación en el entorno laboral. Y por eso lo hablaría en el sentido de no necesariamente hablemos dentro ya del espacio laboral, sino también antes de, en el momento, en la dinámica que se da para contratar a alguien, para también llamar a alguien, porque incluso para hablar en espacios del Estado, para al menos ya comentar lo último de partes del Estado, el Estado sí tiene formas de registro en el que se pone sexo, ya sea femenino o masculino. Y eso para una persona trans es totalmente violento. ¿Por qué? Porque la persona no va a poder tener que exponerse a su empleador o a quien le emplea para poder tener una oportunidad laboral, ¿no? Y ahí está el punto. Yo creo que la Municipalidad de Lima es la única ahorita que ha estado haciendo trabajos para que exista un cupo laboral trans, ¿no? Un cupo donde se acepte el trabajo a personas trans y que estas personas tengan trabajen de acuerdo a las capacidades que tienen. Y creo que son formas muy importantes de ver en cómo podemos dar oportunidades también de trabajo a personas que están excluidas dentro de este espacio. Y creo que para culminar justamente ello hay que pensar como el tema de la problemática laboral desde un sentido íntegro y también pensando en que esto sí es una problemática existente y no es una problemática que simplemente nosotros estamos hablando porque queremos privilegios. No, no queremos privilegios, queremos derechos. Eso, gracias. Gracias al Instituto de Estudios Sindicales, creo que es muy importante este tipo de espacios donde nosotras y nosotres podemos expresarnos de alguna u otra forma sobre aquella carencia que al Estado le falta, ¿no? Lastimosamente, el Estado no ha hecho estudios profundos sobre la población, digamos, en su diversidad, no LGBTQI+, y es saludable que estos estudios muestren, digamos, realidades existentes, como quien dice, no vivimos pues en un mundo de fantasía, no vivimos como quien dice en un mundo de Macondo, ¿no? Donde podemos realmente, creo, centrarnos en cuestiones que más que todo abordan una realidad existente. Yendo un poco más ya al tema de la investigación, me parece muy loable, digamos, el tema de la legislación comparada que se ha estado realizando, y tristemente pues vemos que acá en el Perú, si bien existen algunos dispositivos legales, pero creo que evidencia ciertamente un tema de falta de conocimiento de los empleadores en torno a la problemática que afectan a la diversidad. Estaba escuchando justamente al compañero, a Santiago, lo que él hablaba con respecto a la población trans y de repente un paréntesis. Lastimosamente, a los trabajadores siempre se pide en forma general documentos. Digamos, para ser parte de un seguro social, para ser parte de una AFP, te piden documentos donde indiquen realmente cómo estás tú registrado en una partida, digamos, de nacimiento. No existe todavía una ley de identidad trans que permita a las personas trans precisamente a poder identificarse con el nombre que ellas y ellos se sientan mucho más cómodos y los cuales se identifican. Pero bueno, este es un tema creo que merecería ya un acápite aparte. Centrándonos en el tema del estudio, sí pues es una lástima, digamos, que mientras más avanzan el tiempo laboralmente hablando, pues existe un desconocimiento de los derechos por parte de los empleadores, que esto se demuestra prácticamente con el tema de los famosos despidos, los despidos arbitrarios.
En mi experiencia como abogado litigante, en muchos casos se ha abordado el tema de despido por el tema de orientación o identidad de género, que muchas veces, como preciso en el informe, ¿no? No se justifica como un tema de discriminación, sino las propias partes lo justifican como un tema de despido arbitrario, en los cuales no justifican a causa de... Es también respetable el tema de la reserva, digamos, de la identidad, de la orientación de las personas, pero en muchos casos el empleador, basándose en una reducción justificada de personal, trata de alguna u otra forma, pues, de tratar de, valga la redundancia, justificar estas situaciones de discriminación que puedan presentarse bajo aspectos sutiles, ¿no? De reducción de trabajadores, digamos, en una entidad. Creo convenientemente señalar que si bien es cierto, existe una normatividad en torno en general a la población, pues en este caso el propio Estado no tiene los elementos necesarios para poder, digamos, enfrentar directamente a los empleadores. Acordémonos que en los sistemas sindicales, una empresa conforma un sindicato cuando tiene aproximadamente más de 100 trabajadores. Muchas de estas empresas actuales son pequeñas empresas que contratan a personal LGTBQ y más, pero que al no contar con el número adecuado de trabajadores, es decir, no se puede formar unos sindicatos. Entonces, los trabajadores y trabajadoras se ven expuestos a los abusos que pueden tener estos empleadores. Llámese un desconocimiento del seguro social, el pago de FP, también, digamos, el pago de las remuneraciones adecuadas, no se reconoce el sueldo mínimo vital, que conllevan precisamente a que estas personas, digamos, estos empleadores, continuamente abusen de los derechos de las personas LGBTQI+. Pero dentro de esto también debemos señalar que esto se cubre bajo un manto no solamente de esta población afectada, sino también otras poblaciones. El tema de la pandemia, lastimosamente, ha sacado a relucir todo lo más sórdido que tienen los empleadores para justificar el tema de los despidos, que de alguna otra forma se habla de empresas quebradas o empresas que han recibido estos incentivos económicos por parte del Estado, que sin embargo, al momento, digamos, de precisamente repotenciar todo el tema económico, pues el pago de los trabajadores lo dejan en último lado, y en muchos casos lo que ha originado es el despido de ellos y de ellas. Sin embargo, no todo es, digamos, negativo dentro de todo este contexto. Existen actualmente o se están creando, por ejemplo, el Estado últimamente ha expedido la Política Nacional de Empleo Decente, la PNED, aproximadamente hace 2 semanas, en los cuales establecen los lineamientos que deben tener todos los trabajadores, todos los empleados, tanto públicos como privados, de lo que debe ser la política del Estado al 2030 con respecto a la Política Nacional de Empleo Decente. En ello se han tomado varios factores, como podrían ser desde etnia, desde podría ser género, y entendiendo género en toda su diversidad. Inclusive hasta el propio lenguaje de la Política Nacional de Empleo Decente ha tratado de ser un lenguaje inclusivo. Si bien es cierto, estamos a puertas de un nuevo gobierno, sin embargo, estas políticas son transversales a los gobiernos de turno, que deben permanecer mucho más allá de los famosos quinquenios gubernamentales. Sin embargo, creemos también que por parte, en este momento, del Ministerio de Trabajo, debería desempeñar un papel mucho más efectivo con el tema de la fiscalización que debe señalar a los empleadores y empleadoras, ya que sigo, por ejemplo, ahorita teniendo denuncias sobre el tema de despidos arbitrarios, que estos se enmarcan, como vuelvo a señalar, dentro de lo que se llaman, pues, puede ser por un tema de orientación o identidad de género. Sin embargo, las propias personas afectadas, reservándose el derecho de su orientación o su identidad, no quieren explicitar en algunos casos, no por no decir la mayoría, el tema o el origen del despido. Entonces, acá sí creo yo que mientras nosotros no tengamos como una legislación adecuada, jurisprudencia adecuada, en los cuales se precise o señale cuáles son
las sentencias de cumplimiento obligatorio que deben cumplirse, valga la redundancia, no tendríamos esas herramientas que a nosotros nos puedan motivar que de alguna u otra forma podamos nosotros y nosotras acudir, en este caso, a las entidades, sea el Ministerio de Trabajo o sea el Poder Judicial, para entablar demandas laborales que contengan precisamente este petitorio directamente, ¿no? O sea, petitoria a fin que, por ejemplo, pueda reingresar a mi empleo al ser víctima de una discriminación por orientación o identidad de género. No he visto todavía hasta la fecha algo que se haya entablado de esa forma. El Tribunal Constitucional ha sacado efectivamente algunas sentencias muy relativas al tema de no discriminación, pero no directamente con la población LGBTQI+, sino en tema, digamos, de discapacidad, que eso sobreentiende también otros tipos de discriminaciones, pero vivimos en un sistema muy legalista. O sea, si la ley no lo señala expresamente, pues deja a criterio de los magistrados y las magistradas interpretar cada caso a su manera y estilo y sacar las sentencias, pues como no son de cumplimiento obligatorio, en el sentido de que no crean antecedentes, pueden ser relativos para un caso y para otro caso no puede aplicarse. Lo mismo sucede que a veces con el Tribunal Constitucional, que hay unas sentencias que no son, digamos, no marcan un precedente legislativo, sino todo lo contrario, sino se aplican para casos concretos. Otro tema importante creo que debe señalarse con respecto a la investigación es el tema, creo que debería un poco, digamos, señalarse el tema del seguro social. No, hay muchas parejas que nos han llegado, ¿no? Con los cuales, digamos, tienen de convivencia 15, 20 años, digamos, o quizás hasta un poco menos, pero sin embargo el Seguro Social desconoce, digamos, a las famosas parejas de hecho del mismo sexo, a pesar que es una relación de hecho, pero el Estado, lastimosamente, el tema de las uniones de hecho solamente considera a las parejas del mismo sexo, y en temas inclusive de seguridad y prestaciones sociales, reconoce estas parejas de hecho con el tema de, por ejemplo, atención médica, o en el caso que a uno o uno de ellas fallezca, también se le pueda reconocer algún tipo de pensión. Sin embargo, cuando se habla de parejas de hecho del mismo sexo, pues no existe absolutamente ningún tipo de reconocimiento, algo que nosotras y nosotros podamos reclamar ante la justicia. Al no ser obviamente que se trate de un contrato de índole privado que establezcan las partes y que las partes a su vez motiven, digamos, quién es su heredero, quién es su heredera, pero sí vamos más que todo a un tema civil. Quizás para algunos y algunas es un poco más engorroso que en la práctica, digamos, a un reconocimiento expreso de derechos. Otro punto que efectivamente quería señalar es que existe el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2030, con los cuales también se basa la Política Nacional de Empleo Decente. Entonces, en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2030, precisamente lo que estamos hablando es un tema de igualdad, equiparidad, digamos, en el sentido de que todos y todas somos iguales ante la ley. Ese es el futuro deseado, ese es el futuro que se quiere. Entonces, esto se debe aplicar a todos los ámbitos de la administración, todos los ámbitos, digamos, del quehacer nacional, sea público o sea privado. Siempre reitero en el tema público y privado porque muchas veces cuando se hablan de planes, se hablan de leyes, en algunos casos existe un desconocimiento que estos planes y leyes son de cumplimiento obligatorio para todas las partes, para todos y todas. Es decir, si tienes tu sector, empresas o digamos, o entidades en el sector público, son de cumplimiento obligatorio, y también viene a ser de cumplimiento obligatorio en el sector privado. Entonces, no debemos malentender en el sentido de cuando se dictan leyes o planes, esto se hace referencia expresamente al sector público, sino también al sector privado. Entonces, mientras no exista un conocimiento pleno por parte de los empleadores de estos planes, pues siempre va a haber un tema de abuso. Entonces, el tema, por ejemplo, que se señalaba de la identidad de género, que efectivamente nosotros y nosotras no vemos a trabajadores o trabajadores no, que se identifican, digamos, sea en el tema de identidad de género, pues precisamente, o sea, yo hasta ahora en todos los años de experiencia que tengo nunca he visto, por ejemplo, a una persona trans
en una entidad pública, ¿no? Y ahí debería empezar, digamos, todo este tema, esta solución de controversias o de problemas, ¿no? Que el propio Estado cumpla sus propias disposiciones, ¿no? Con los cuales demostraría precisamente a todos y todas que es congruente con el propio discurso que maneja, en el sentido, pues, de contratar a toda la diversidad, ¿no? Independientemente, digamos, de aspectos que, entre comillas, ciertas entidades crean que deberían ser, pero sin embargo, creo que parte de esta democracia y de esta, digamos, cumplimiento de normas es la contratación libre sin ningún tipo de discriminación. Sin embargo, no existe eso, lastimosamente, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchos casos va mucho más allá, digamos, de aquellas funcionarios y funcionarias que pueden tener muy buenas intenciones, pero en el transcurso de las contrataciones, pues efectivamente nos podemos encontrar con funcionarios y funcionarias homofóbicos, transfóbicas, lesbofóbicas, ¿no? Que impiden en cierta forma las contrataciones, ¿no? Entonces, ahora, esta es una fuerte barrera. Entonces, cerrando quizás un poco la idea, estos estudios generalmente muestran efectivamente esta realidad que existe en el Perú, ¿no? Que no se excluye directamente o no podemos nosotros taparla con que me tratan así y debo ser así. Yo creo que el empoderamiento es un factor importante que debe jugar al momento de hacer una denuncia. Efectivamente, el tema del empleo, pues como quien dice, tú cuidas tu trabajo y tratas de hacer lo menos posible y a veces eres sujeto o eres una persona que está, digamos, acepta en forma tácita todas estas burlas, todos estos desprecios o el maltrato por parte de tu empleador. Pero creo, sin embargo, que tiene que llegar un momento en los cuales tomemos conciencia y hagamos las denuncias respectivas. Una denuncia no avanza si es que el trabajador o trabajadora no lo hace. Por más que se indique en el tema laboral la carga de la prueba aqueja, en este caso, a los empleadores, sin embargo, ¿no? Para ciertas cosas funciona el criterio de conciencia, que está muy de moda ahora, de los jueces, que piden pruebas, pero piden pruebas al trabajador o trabajadoras, es decir, que demuestren la discriminación. Entonces, siempre va a haber todo este tipo de problemas al momento de hacer una denuncia. Pero creo que si nosotros nos encontramos con el respaldo legal correspondiente, somos conscientes, digamos, que se está cometiendo un abuso con nosotros o nosotras, tranquilamente este tipo de procesos puede continuar. Y creo yo que mientras más empoderadas estemos las personas LGBTQI+, creo que más logros podemos obtener. Muy amable. Gracias. Quisiera resaltar dos aspectos de las personas que han sido, ¿no?, entrevistadas, que son trabajadores, su perfil de trabajador, y recordar un poco por lo que decía también Santiago, ¿no? Muchas veces, en verdad, hay que centrarse en que los LGBTI en general y los trans, las trans en particular, como que están cada vez más cualificadas, tienen habilidades, tienen competencias, son estudiados, están educados. Eso es lo que en el contexto LGBT, pero particularmente los encuestados, pero también cuando uno revisa encuestas anteriores del INEI, pero también las de SENAJU y otras encuestas de PRONCES y otros trabajos vinculados a estos temas, vinculados bajo el marco de derechos humanos del LGBTI, uno ve que en realidad están bien calificados los LGBT. Según en nuestro caso, los perfiles de los encuestados del trabajo, de 54% tiene educación superior universitaria, 21% tiene maestría y 10% posee educación superior no universitaria. Dentro de los que se identifican, obviamente la mayoría fueron gays, 8.1 de lesbianas, 13.5 como bisexual, el 24 no respondió. Y algún grupo trans también, ¿no? Igual. Y en el caso de los LGBT, pues en verdad a la hora de ver sus percepciones, pues oscilan entre 930 a 2.000 soles, en general la mayoría, ¿no? Hay pocos que están en grandes empresas y en ese sentido también en el perfil ustedes van a ver también que participan más por un lado en empresas, ¿no?, medianas, pequeñas, y aparte su propio negocio, pues se la ven por su propia cuenta, ¿no? Ahora, yo quisiera resaltar que por un lado, en el caso peruano, en el contexto no solo del mundo laboral, sino como también revisaba en el Estado, Alonso, y luego en otros espacios, como remarcaba también Santiago, lo importante de poder
uno, hablar del tema; dos, generar iniciativas que puedan implicar la defensa y la dignidad de las personas LGBT. Pero más concreto aún es el tema de pensar y reflexionar sobre el derecho digno al trabajo, porque eso parece olvidarse en algunos contextos. Y de ahí la importancia de hablar de la categoría vulnerabilidad, porque aunque ahora el Estado la asume y desde Brasilia están levantando, bueno, al menos en el papel, el tema de la vulnerabilidad e incluir a LGBT como un grupo vulnerable, hace mucha falta dar del dicho al hecho, o de la expresión palabra, discurso, a la acción, a la práctica. Hace falta ver desde políticas inclusivas que se tome en cuenta este asunto, que hay dentro del mundo LGBTI, hay personas LGBTI, pero sobre todo trans, que tienen situaciones de vulnerabilidad que el Estado debiera atender, como lo hace con otros grupos, ¿no? Segundo, ya dije de insistir en el derecho al trabajo digno como un derecho humano. Importante es también ver este tema de las capacidades. Muchos LGBT tienen capacidades para mostrar y desarrollarse, como también enfatizaba Alonso, en el espacio público, en el Estado. Habría que hacer campañas en ese sentido, porque si un Estado asume desde el enfoque de situación de vulnerabilidad de algunos grupos, el Estado debiera generar políticas más igualitarias y llamadas de discriminación positiva, en el sentido de que sean igualadoras, ¿no?, o niveladoras en materia de derechos, en este caso derechos laborales. Ahora, una cosa también importante es, sobre todo, invitar. Yo sé que el Jesse, que nos cobija ahorita en esta acción, en esta actividad y en este trabajo, va a colgar en su web, en sus espacios web, va a colgar estas investigaciones, y ahí ustedes las podrán bajar, la podrán leer, la podrán subrayar. Y una cosa también importante es ver de qué manera desde el IESI, pero en alianza con los movimientos LGBTI, pero también con otras instancias, poder generar sinergias para que los propios sindicatos se unan a la lucha, en el sentido de su propia lucha, que se la apropien, pero también de que conozcan más y reivindiquen a sus propios trabajadores LGBT que ya pueden estar en sus sindicatos, o incluso crecer, organizar más a los sindicatos. Y termino diciendo más bien que, bueno, en el contexto del orgullo, pues hace falta mucho por hacer aún en el Perú, y será motivo de que, frente al nuevo contexto que viene, ¿no?, el tema del nuevo gobierno, yo creo que sí va a ser importante tener alianzas desde los sindicatos para levantar estos temas, cuando, bueno, ninguno de los candidatos incluía nada hacia LGBTI como tal, pero por eso va a ser importante estas alianzas, estas sinergias, para poder avanzar en el marco de derechos humanos en general para LGBT, pero en materia de laboral más concretamente como un derecho humano y digno de trabajo. Eso enfatizo. Ahora, hay mucho que debatir respecto a los diferentes prejuicios y estigmas que también preguntaban en nuestro Perú, pero las cuestiones de LGBTI no se dan solas, la sexualidad y género no se dan solas, implica otros matices, otros elementos que nos dan identidad. Entonces, en ese sentido es importante la etnia, la cuestión laboral, la discapacidad, otros elementos de exclusión que muchas veces hay LGBT que pueden significar, desde el enfoque de la discriminación múltiple, 3, 4 o más identidades. Y eso no hay que olvidarlo también, porque es todo un tema para trabajar. Gracias. Quería poner puntos como importantes en el sentido de lo que habló también Alonso, el tema de una ley de identidad o una ley trans, en el sentido de el reconocimiento de nuestros nombres y nuestro cambio de sexo en el DNI, porque esto es importante, puesto que vivimos en una situación en la que esto se hace mediante juicios engorrosos que duran años, y no solamente tiene que ver ello, sino también el tema económico de cuánto cuesta estos juicios, ¿no? Entonces, hay toda una brecha en el sentido de que no se puede acceder a educación, o los certificados de la educación que hayamos recibido no son legítimos frente a otras personas, puesto que no llevan nombres con los que nos representamos, o con la imagen que representamos, ¿no? Entonces, esa es una gran brecha, no solamente en el espacio educativo, sino también se vuelve una brecha luego en el espacio laboral. Y esto lo digo desde un espacio de privilegio, porque yo he sido una persona trans que sí ha podido acceder a educación superior. Hay muchas personas trans que no pueden acceder a educación superior, que se quedan solo en secundaria y luego son expulsadas de sus hogares. Entonces hay que tener muy en cuenta también eso. Y lo otro
es que muy aparte de estar en este espacio de privilegio, yo no he podido tampoco acceder a trabajo, puesto que mis certificados de estudios u otros certificados que tengo tienen mi nombre anterior, y mi nombre social, el que es Santiago, no es como aceptado dentro de todos los espacios laborales, ¿no? Y creo que eso es una problemática a verse, no solamente dentro del entorno laboral, sino de manera de los derechos fundamentales que implican el derecho a la identidad o un nombre. Y en ese sentido, sí me gustaría poner puntos sobre esto. Creo que ya también han sido como propuestas que puso Manuel en el sentido de, por ejemplo, el por qué en un entorno laboral también se ha hecho difícil como que se use el nombre social de la persona dentro del entorno laboral, ¿no? Muy importante que el tema del nombre social, el cómo una persona quiere llamarse dentro de su espacio laboral. Lo otro es tener lineamientos legales para temas de discriminación por orientación sexual, identidad de género y expresión de género. Luego, la capacitación y sensibilización dentro del entorno laboral, porque me parece muy importante, porque la discriminación justamente pasa por el desconocimiento, y muchas veces las personas no saben cuál es la diferencia entre orientación sexual, identidad de género, expresión de género, cuál es la diferencia entre ser lesbiana, ser gay, ser trans. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta para saber cómo vamos a actuar cuando conocemos a una persona de la diversidad sexual. Lo otro es guías para la denuncia por orientación sexual, identidad de género y o expresión de género. Muy importante el que las personas sepan cómo o a qué lugares tienen que ir para denunciar este tipo de actos, cómo lo pueden hacer, y también el hecho de la identificación de la violencia y la discriminación. Creo que eso de modo como general para todas las personas, saber cómo identificar en qué momento está ocurriendo violencia o discriminación por orientación sexual, identidad de género y o expresión de género. Es muy importante saberlo en el sentido de que incluso una persona lo va a poder reconocer en sí misma en el momento en el que quizás lo haya hecho o lo pretenda hacer. Y creo que son cuestiones muy importantes a tener en cuenta, puesto que creo que tendría mucho que ver en el sentido de cómo nos tratamos, ya sea dentro del entorno laboral o a la persona que viene y quiere hacerse una entrevista y es una persona con una orientación sexual no heterosexual, o una persona con una identidad de género no cisgénero, que es una persona trans. Entonces, creo que desde ahí esos puntos, y también el tema de la imagen, ¿no? La vestimenta, creo que también hay una cuestión muy importante en ese sentido, de la rigidez que existe, ¿no? Y creo que es también hablar de ello, de cómo expresamos nosotros nuestra sexualidad, pero también en el sentido de que no le estamos haciendo daño a nadie expresándola. Y no nos metemos con nadie cuando lo expresamos. Entonces, creo que la incomodidad muchas veces también viene del desconocimiento, del cómo esta sociedad nos ha, ya sea por los medios de comunicación o por discursos religiosos, por discursos machistas o misóginos, ha puesto a las personas LGTB en cierto punto de estigmatización o también de burla, o de que somos personas no capaces, o que somos personas no confiables, o que estamos en pecado, o cierto tipo de prejuicios que se tienen hacia nosotros, ¿no? Los prejuicios se quitan cuando tú conoces a una persona LGTB y te demuestra lo contrario. Y creo que desde ahí es como saber que podemos conocernos, que podemos contarnos nuestras historias también, no ser invasivos en ese punto, pero sí podemos contar nuestra historia de vida y que otra persona se sensibilice con ello y sepa que sí es una lucha y no necesariamente es como algo que no pasamos, ¿no? Y creo que eso, para mí sería eso. Y nada, agradecido mucho por el espacio de escucha, de diálogo, y a poder seguir tomando conocimiento sobre este tema del cual no se sabe mucho. Creo que sí es importante, digamos, entablar políticas mucho más efectivas de fiscalización por parte del Ministerio de Trabajo. Si bien es cierto, en la práctica podemos muchas personas, digamos, que se sientan vulneradas en sus derechos en forma general,
acudir al Ministerio de Trabajo y precisamente ahí, digamos, tener el apoyo necesario. Efectivamente, a veces son trámites engorrosos, trámites fastidiosos que demanda tiempo, demanda paciencia, ¿no? Y buena voluntad de continuar. Pero si no tomamos las decisiones respectivas, digamos, a que hacer valer nuestros derechos, pues siempre me va a merecer un sacrificio en sociedades como la nuestra, donde aquello pues que se muestra como diferente es cuestionado y es sancionado. No debemos nosotros tratar siempre de disminuir lo que se llamamos las famosas brechas, ¿no? Las brechas de género, entendiendo como género todo el espectro, digamos, de lo que se refiere a hombres y mujeres en su diversidad, ¿no? Entonces, no centrarnos precisamente en lo que se refiere, digamos, en un concepto errado, que género solamente se refiere a mujeres, sino a hombres y mujeres en su diversidad. Y creo que existe en este caso herramientas y mecanismos legales que nos van a permitir no solamente un tema de profundizar en este tema de discriminación laboral, sino también en otros temas donde podamos nosotros y nosotras ser pues sujetos de derechos reconocidos, ¿no? No solamente en espacios, digamos, que puede dar, digamos, el propio Estado, sino en espacios públicos. Es muy difícil, digamos, en forma general, entablar, pues, o reclamar derechos en una sociedad históricamente que nos ha marginado por años y nos sigue marginando, pero sin embargo siempre existe una esperanza, ¿no? De ir a los tribunales, de ir, digamos, a las instituciones que la propia ley otorga para poder reclamar derechos, ¿no? Entonces, los empleadores en estos casos efectivamente tienen que conocer mucho más el tema de la problemática, desconocen muchos términos que se pueden, que en muchos casos para nosotros no consideramos como normal, pero también debemos mencionar que estos desconocimientos también existen en la propia academia. Yo hice justo todo un tema sobre el tema de las personas trans digamos, a mí me mencionaban, y lo cuento como anécdota, si trans no me estaba refiriendo yo a alimentos transgénicos. Por ahí menciono nomás el desconocimiento que existe por parte de la propia academia, ¿no? Entonces es un tema de conocimiento, sobre todo existe demasiada ignorancia en este tema, ¿no? Y precisamente aquellos en muchos casos que tú ignoras, le tienes miedo, le tienes temor o le tienes fobia, ¿no? Entonces esto se explica en muchos casos las actitudes no justificadas de los empleadores, de los propios trabajadores, del entorno, digamos, del trabajador y trabajadora, pero va a ser en base, digamos, al tema de empoderarnos en nuestros derechos. Una sociedad no se gana simplemente reclamando, una sociedad se gana en muchos casos peleando. ¿Dónde peleas? En los tribunales. ¿Dónde peleas? En las instituciones que el propio Estado te otorga para que puedas defender y hacer hincapié en el uso, ¿no? Y goce de tus derechos civiles. Entonces, mientras nosotros nos mantengamos ajenos o vivamos tímidos y tímidas a estos precisamente feroces empleadores, pues no solamente van a pasar generaciones y generaciones y va a pasar lo mismo. Yo acá reflejo lo que pasó hace, pues veo que no ha habido un cambio desde hace 20 o 25 años que estoy metido en este tema de la lucha LGBTQI+, y veo que no ha cambiado. Es una pena realmente porque se pelean derechos que en unos momentos fueron contestatarios, pero vemos que vuelve a repetirse el ciclo. Entonces, no tenemos de repente como países amigos y vecinos, como el caso de Chile, Argentina, Colombia, Ecuador, hasta el propio Bolivia, digamos que hay un reconocimiento expreso a los derechos de la población LGTBQI+. Acá precisamente, como somos el centro, digamos, fundamentalista, entonces es muy difícil luchar por los derechos si vemos pues siempre aquellos pensamientos retrógrados que impiden al ciudadano y ciudadano poder ejercer sus derechos a plenitud. Entonces, creo que el mensaje final sería eso, ¿no? Los derechos tienes que ganártelos, tienes que lucharlos en los ámbitos que la propia ley te otorga. Gracias.
primer lugar, yo quisiera mostrar mi reconocimiento a los aportes que han dado a los expositores, la presencia de Samuel y sobre todo el trabajo de Manuel. Creo que los testimonios que acá se han vertido con tanta transparencia nos ayudan mucho a validar un trabajo, ¿no?, que tan injundiosamente ha hecho Samuel y al que Jessy le puso tanto entusiasmo y expectativa, ¿no? Y yo por eso quiero mostrarles a ustedes reconocimiento al respecto. En segundo lugar, también quiero mostrarles a ustedes nuestro reconocimiento a las reflexiones que nos han brindado ahora, nuestras reflexiones y aportes sobre los temas que se han puesto en mesa. Creo que son muy importantes porque nos ayudan a nosotros a enriquecer nuestra visión sobre lo que son derechos civiles. Y la lucha por esos derechos civiles acá es como una tarea que al comienzo señalaba Samuel, como todavía no iniciada, por decirlo lo menos. Los derechos a los que estamos acostumbrados a pelear de década tras década vienen ahora a enriquecerse. La lucha de los trabajadores siempre debe ser una lucha que incluya cualquier tipo de discriminación. Y en ese sentido creo que es muy, muy importante la visión que ustedes nos brindan ahora, porque enriquece nuestra mirada sobre los derechos civiles y ayuda también a enriquecer la agenda laboral. Esto quisiéramos transmitírselo a los sindicatos. Nosotros somos un instituto, no somos un sindicato, pero estamos en contacto con ellos y de allí podríamos señalar que es el punto de partida, como dijo Samuel al comienzo, para lo que debería ser, ¿no?, una tarea más permanente, pero de allí, cuando hablamos de agenda, ¿cierto?, deberíamos tomar en cuenta que su incorporación requiere de una campaña, efectivamente. La mención de la campaña, ¿no?, proviene de la necesidad de que las cosas que están hasta acá planteadas, las reivindicaciones que se han mencionado, se vuelvan parte de una agenda e incorporen a la lucha grandes sectores, ¿no? Pero no con un criterio instrumental, ¿no? De ahí la necesidad de que sea en términos de agenda, ¿no? Porque a veces cuando digo instrumental me refiero a eso de decir tú me apoyas y yo te apoyo, ¿no? Y muchas veces no conocemos a cabalidad qué cosa es lo que se está apoyando y qué tan justo es lo que se está apoyando, sino simplemente sumamos uno más, ¿no? Creo que esta es una causa que merece ser profundamente conocida, ¿no es cierto?, internalizada por el grueso de los trabajadores y que también en la comunidad LGTBIQ y más, ¿no?, sientan también la importancia de lo que es una organización como el sindicato. Organización a la que han querido destruir en los últimos tiempos y sin embargo no han podido, ¿no? Aunque un poco maltrechos, etcétera, siguen en la lucha y se mantienen y creo yo que es también un símbolo de resistencia, ¿no? En ese sentido, entonces, nos comprometemos como instituto a hacernos parte de esta lucha, efectivamente, como ha dicho Manuel, a mantener en difusión, ¿no?, lo que acá se ha planteado, ¿no?, tratar de sistematizarlo de una manera lo más ágil posible y recibir de los compañeros también opiniones al respecto. Quisiera también resaltar, ¿no?, el papel que los trabajadores de FNB Mundial aportan a esta acción, a esta tarea, ¿no? Creo que es importante también esa visión internacional, ¿no?, de trabajadores que desde Holanda están mirando en el Perú qué cosa es lo que está sucediendo, y eso me parece también muy importante. Entonces, dichas estas palabras, ¿no?, y señalado este compromiso, yo quisiera reiterar mi saludo a ustedes e instarlos a que prosigan en esta larga lucha, en esta larga tarea, que no están solos y cada vez están menos solos. Muchas gracias, compañeros.